En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar. Recordarán ustedes que el día de ayer comenzamos a leer el libro del profeta Jonás. En específico comenzamos la lectura pues con el llamado o la invitación que le hace Dios pues para ir a anunciar a la ciudad de Nínive la necesidad de convertirse ante la realidad de pecado que estaban viviendo. Situación que ciertamente pues generó un gran temor en Jonás, a tal grado que, si recuerdan, pues trató de huir de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Pues embarcándose, yéndose de ahí, y es donde ya conocemos esa historia tan famosa, donde al final de cuentas Jonás cae del barco, es comido por una ballena y la misma ballena va y lo deja en Nínive, haciéndole ver que cuando Dios tiene un proyecto, Dios siempre pone los medios para que nosotros lo cumplamos. Bueno, el día de hoy continúa esa misión. Ha llegado a Nínive y tiene que empezar a pregonar la necesidad de la conversión. Nos cuenta que fueron varios días en los cuales tuvo que estar anunciando la necesidad de la conversión. Algo que ciertamente después veremos más adelante que genera bastante desconcierto de parte de Jonás, porque literalmente tras anunciar la necesidad de la conversión, el pueblo de Nínive se convierte, ¿verdad? Cosa que, insisto, más adelante generará molestia en Jonás, porque dice, bueno, pues ¿para qué me envías a decirles que los vas a destruir si a la hora no los vas a destruir, ¿verdad? Me haces quedar como mentiroso. Pero más que eso, es el hecho de aprender a contemplar cómo Dios siempre, siempre manifiesta lo que decía Jesucristo: no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por ello, vemos esquematizada en este pasaje lo que podría decir como los pasos propios de la conversión. Nos muestra cómo cuando llegó la noticia al rey, dice, lo primero que hace es bajarse de su trono e inmediatamente sentarse sobre ceniza. Bajarse de su trono. Situación que, si se fijan, a veces nos pasa así. Nosotros como cristianos creamos ya nuestro esquema, nuestro ambiente, nuestro espacio, nuestro estilo, y de ahí no nos gusta que nos muevan, de ahí no nos gustan que nos saquen. Si yo quiero y estoy acostumbrado a hacer las cosas así, no puedo ni quiero hacerlos de una manera diferente, y cuando por algo la situación, el ambiente de vida me las cambia, eso genera bastante incomodidad. Y digo eso porque en el fondo esa es la conversión, el darnos cuenta que la manera, el estilo de vida que estamos llevando no es el más acorde a la voluntad de Dios. Por consiguiente, tenemos que bajarnos de nuestra zona de confort, si así lo queremos ver, ponernos en nuestro lugar y reconocer que el único que puede ocupar ese lugar, ese trono, es Dios. Reconocer, insisto, hermanos, que nosotros no estamos por encima de Dios. Situación, insisto, que sobre todo en estos últimos tiempos se ve muy palpable en nuestras estructuras sociales y políticas, en las cuales ciertamente nuestras autoridades no son capaces de reconocer la necesidad de reconocer que por encima de nosotros está Dios. A veces creemos que una simple decisión, una simple ley está por encima de todo, incluso por encima de Dios mismo. Bueno, hermanos, es lo que ampliamente nos manifiesta en el día de hoy este pasaje de Jonás. El rey reconoce que él no es Dios. El rey reconoce que él es una simple criatura y que el único que puede estar sentado en el trono debe de ser Dios. Y por otra parte, de ahí empezar a hacer gestos propios y que manifiestan nuestro deseo de conversión. En este caso, el rey ciertamente se sienta sobre sayal. No solamente se trata de salir de nuestras conformidades, sino hacer verdaderamente signos que expresen
nuestro deseo de cambio, nuestro deseo de ser mejor persona, nuestro deseo de superar y salir de esa zona de confort, insisto, y tratar de cambiar o de iniciar una vida completamente nueva. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, escuchamos este pasaje que muy comúnmente es utilizado para hablar dentro del ambiente de la iglesia lo que se conoce como la vida activa y la vida contemplativa, ¿no? Quizás es el hecho de ubicar toda esa ambiente de iglesia que necesitamos, que tanto necesitamos de orar, de escuchar la palabra de Dios, de insistir constantemente a Dios para que interceda. Pero por otra parte también las manos que necesitan para hacer presente ese amor. Ciertamente, solamente en María Santísima alcanzamos a ubicar esta doble vertiente. En el caso de María no solamente vemos a una mujer que sabe orar, sino también a una mujer que sabe trabajar y colaborar en las obras de la salvación. Digo esto, hermanos, porque en el caso de nosotros como cristianos no tenemos que ubicarnos en un lado o en otro, sino que tenemos que estar en ambos. En el fondo, diríamos por ahí, en términos diferentes, deberíamos de ser contemplativos en la acción, ser conscientes que un cristiano en la época actual necesita trabajar, pero para que ese trabajo verdaderamente exprese y salga del corazón de Dios, debe de estar acompañado constantemente por la oración. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a reconocer la importancia de la conversión, la importancia de salir de nuestros esquemas y bajarnos de nuestro trono, porque el único trono que existe en nuestra vida, el trono de nuestro corazón, solo debe de estar ocupado por Dios. Pero también pidamos a Dios que nos ayude a ser contemplativos en la acción, que nos ayude a ser conscientes que como cristianos estamos llamados, es verdad, a trabajar, a expresar el amor y la caridad en nuestro trabajo, pero ese amor y esa caridad debe de estar siempre acompañada por la oración, que será siempre el alimento y la fortaleza para cumplir con esa vocación a la cual Dios nos ha llamado.